Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más con ustedes, el pastor Gustavo Carrillo, que en esta mañana quiere una vez más motivarle a que lea la palabra de Dios el día de hoy para escuchar su voz, para ser instruido, para no solamente ser oidores de su palabra, sino que hacer hacedores de la palabra. En el día de hoy estamos en el lunes 18 de febrero y a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019 estaremos leyendo la lectura en el libro de Lucas capítulo 5. Como lo pueden ver acá, nuestro diario devocional nos dice la fecha, lunes 18, y el capítulo del libro que tenemos que leer. Luego en esta sección nos dice cuál es el versículo que tocó y ministró tu vida y luego una pequeña área para que usted pueda escribir ahí qué es lo que ese versículo, cómo lo puede aplicar a su vida. El objetivo de esta herramienta, el diario devocional Avivamiento 2019, es que podamos escoger un capítulo y especialmente aquellos que no tienen el hábito de la lectura, puedan ir despacio y puedan crear ese hábito de la lectura bíblica, ya que hay muchos que no están leyendo la palabra y es necesario que volvamos a ella para que podamos ser prosperados, bendecidos, ministrados, transformados, sanados. Bueno, todas estas cosas hermosas que la palabra tiene para nosotros día a día. Por eso fue que el Señor a Josué le dijo que de día y de noche debería de meditar y no apartarse de lo que está ahí, sino que hacerlo todos los días. Y haciendo eso, haciendo lo que ahí dice, entonces sus caminos iban a tener éxito. Y usted y yo queremos tener éxito. Por tanto, le motivo a que lea la palabra del día de hoy. Hoy en Lucas capítulo 5 podemos encontrar más milagros y vida de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte del capítulo 5, está la pesca milagrosa, aquella experiencia que tiene el Señor Jesús cuando encontrando dos barcas en la orilla del lago Genesaret, cuando estaba la multitud agolpándose para escuchar sus enseñanzas, y entonces el Señor Jesucristo pues tomó una barca que era la de Simón Pedro, sube a esa barca y empieza a enseñar, pero al terminar le dice que vaya un poco más adentro y que van a ir a pescar. Y entonces él le dice, no hemos pescado nada toda la noche. Y él dice, haz como te digo, ve, echa la red. Y el milagro sucedió tan grande que no solamente bendijo a Simón Pedro, sino que también bendijo a los que estaban a su alrededor. Luego vemos cómo él, pues al ver este gran milagro, se maravilló, se humilló y siguió caminando con él hacia ser un pescador, pero de ahora de hombres. Luego vemos el segmento de que Jesús sana a un leproso, el cual se acerca a Jesús y le dice que quiere ser limpio, y Jesús le dice, ¿tú quieres ser limpio? Y él le dice, claro, lo quiero hacer. Y entonces él le dice, sé limpio. Luego le manda que no diga nada, pero que se presente el sacerdote para pagar sus votos de purificación, lo cual él no hace, o sea, él lo hace, pero también va y habla de su milagro. ¿A quién se puede quedar callado ante las maravillas y milagros que el Señor hace con nosotros? Y luego vemos el segmento de Jesús sana a un paralítico. Ahora, este paralítico es aquel que usted conoce, que unos amigos, como él no podía llegar a donde estaba Jesús, y en este caso estaba en un lugar específico, en una casa, vamos a decirlo así. Entonces estos amigos tanto deseaban que ese su amigo recibiera la sanidad, que abrieron un hoyo en el techo y por ahí bajaron el lecho con este hombre. Y el Señor Jesucristo pues sanó a esta persona y la gente de alrededor pues se asombraba porque él perdonaba los pecados y él decía, yo soy el Hijo del Hombre, yo lo puedo perdonar aquí en la tierra. Y entonces ahí empezó la gente que le seguía, a ciertos de ellos se sentaban un poquito celosos, un poquito amedrentados porque este que viene diciendo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Luego vemos a Jesús llegando con Leví, en este caso Leví era uno de los publicanos que cobraban los impuestos, y cuando Jesús le dijo, sígueme, él le siguió. Y entonces hizo una fiesta en su casa para recibirle y lo criticaban a Jesús porque decía, ¿quién es este que come con los pobres, perdón, con los ladrones, con los mentirosos? Y él les dijo que el que tenía necesidad de enfermedad era, el que tenía necesidad de un doctor era el enfermo, y a ellos había venido él. Y también él les dice más adelante en la pregunta sobre el ayuno,
Él les dice cómo es que debe de hacer el ayuno, porque le preguntaban por qué sus discípulos no ayunaban, cómo lo hacían los discípulos de Juan. Y él decía, pues no podemos poner el aceite viejo, el aceite nuevo en odres viejos. Y en otras palabras, había una nueva manera, había una nueva forma, no con leyes humanas, sino con la misericordia de Dios. Bueno, en el versículo que Dios ministró en mi vida fue aquí en el versículo 5 del capítulo 5 que estamos leyendo, referente a la historia cuando Simón es ordenado o instruido, vamos a decirlo así, por Jesucristo, de que echara la red. Y él, pues entonces dice estas palabras tan célebres, tan recordadas por cada uno de nosotros. Y él dijo, bueno, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor Jesucristo da una ordenanza, una instrucción, cuando leemos la palabra nos dice que debemos de hacer algo. Hermanos, es mejor que lo hagamos porque en ello hay bendición. No solamente para nosotros como le sucedió a Simón Pedro, que su barca fue llena de peces, que es lo que no había sucedido toda la noche, pero sino que también bendijo a otros que estaban a su alrededor. Vea qué emocionante es hacerle caso a la palabra de Dios, serle fiel a ella, ser obediente cuando tus líderes te lo dicen, cuando tú recibes una palabra de Dios, cuando eres obediente a la palabra y en su palabra tú haces las cosas, muchas bendiciones vendrán a ti, a tu familia y a los que están a tu alrededor. Se da cuenta que el Señor desea nuestra bendición. Por eso, haga caso. Hoy el versículo me habla a mí y me dice, Gustavo, sigue predicando, sigue echando la red, porque lo voy a hacer en el nombre de Él. Él nos envió con un propósito, con una visión para esta ciudad y seguiremos predicando el Evangelio bajo esta visión y sabemos de que muchos serán rescatados para la gloria y honra del Señor. Así, mis hermanos, termino este video motivándoles que así como estoy poco a poco leyendo yo la palabra con ustedes, usted se pueda motivar. Cuando vea este video y diga, yo puedo también leer la palabra y crear este hábito de la lectura, porque cada vez que usted abre la palabra, la Biblia, Dios abre su boca y le va a hablar. Así que escuchemos su voz el día de hoy, vaya y busque de Dios en su lectura y Dios le va a bendecir. Que Dios les bendiga, los amo a todos aquellos que son parte de Lluvias de Gracia en West Haven. Hermanos, motivación para usted, usted puede hacerlo. Y todos aquellos que están en el resto del mundo leyendo la palabra, los bendecimos también y gracias por leer la Biblia. Que Dios les bendiga y entonces será hasta el día de mañana que les motive una vez más a leer la palabra de Dios. Dios les bendiga.